el general Shell Eugenio Lauret García, quien gobernó en el año 1974 al año 1978, es también un personaje muy importante dentro de la política, que nació el 24 de enero del año 1930 y muere el 9 de diciembre del 2009. También podemos destacar que tuvo un padre que era noruego y una madre que era guatemalteca, y durante su vida él implementó medidas muy interesantes tanto en la infraestructura del gobierno como también en la economía para el pueblo. Una de las medidas que él implementó fueron los precios fijos y también el poder hacer que el pueblo tuviera una vida más justa. Podemos darnos cuenta que durante este periodo él determinó un estudio basado en lo que un jornalero ganaba y lo que una persona que trabajaba en una empresa ganaba. Podemos notar que el salario mínimo que se les pagaba era de 1 quetzal con 41 centavos a una persona que trabajaba en una empresa, y a un jornalero se le pagaba 1 quetzal con 15 centavos. Después de realizar este estudio, se dan cuenta que para que una familia pueda tener una vida digna y poder tener los recursos básicos, el salario mínimo debía de ser de 3 quetzales con 19 centavos. A raíz de esto, él trata de implementar medidas y pues viene a mostrar su proyecto, donde muchas empresas privadas aprueban el de poder tener precios fijos, precios que ya no puedan seguir aumentando, pero se topa con un desacuerdo totalmente distinto en la otra opción, que era el de poder aumentarle el salario a las personas. Por comenzar el poder tratar y el poder llegar a un concilio, en el proceso pues llega el año 1976, donde podemos notar un evento histórico que fue el terremoto que sucedió en este año, y todos los procesos se truncan. Más sin embargo, este presidente trata la manera de poder reactivar y de poder sanar todo lo que pasó durante el terremoto, y pues se presenta al público, a la población, con una actitud muy interesante, donde él trata de motivar a cada jornalero, a cada persona que trabajaba en una empresa y a cada militar a poder ser parte de un cambio y a poder ser parte de una lucha, ya no en contra de tanto de lo político y lo militar, sino a poder sacar adelante al país, donde también se logró la restauración de muchos lugares, se reactivó la economía, y también podemos notar que varias infraestructuras también se pudieron recuperar. Después del terremoto podemos darnos cuenta que también surgen varios sindicatos, y estos sindicatos a su vez tenían un propósito, y era de poder luchar por sus derechos. Un personaje que en realidad me llenó a mí de mucha satisfacción saber que existió, y que hasta el día de hoy su nombre pues ha quedado grabado en la historia, es el de Mariano López Lavarre, un abogado y notario egresado de la universidad, donde podemos ver que su lucha, él trata la manera de poder involucrarse con los sindicatos.
yo investigando en su vida veo que tenía varios, eh, tenía un nivel social donde él no necesitaba hacerlo. Mas sin embargo, apoyó tanto en conocimiento, tanto en moralmente como presencial. Y esto no le gustó a las empresas y a muchas fincas que en realidad se veían afectadas por estos sindicatos y estas manifestaciones que se llevaban ya prácticamente masivas, ya eran de 100,000 personas, donde ellos se veían obligados a tomar decisiones porque el pueblo ya sentía ese poder que podía ejercer, ¿verdad?, al manifestarse. Este personaje también fue asesinado y en nombre de este personaje se levantaron varias personas, una revolución muy importante, 100,000 personas exigiendo también la justicia. ¿Por qué? Porque a su vez varios campesinos trataron de defender sus tierras y se vieron también envueltos a poder realizar una manifestación. La manifestación más trágica fue la que se pudo realizar en el lugar de Panzos, donde muchas personas indígenas murieron por defender sus derechos. Es lamentable saber que a pesar de que este general que fue presidente después, Shell Laugerud, no tuvo presencia máxima al saber esta situación. Y hoy en día es triste darnos cuenta de nuestra realidad. Muchas personas sufren, muchas personas no tienen lo necesario. Vemos en el país que varias decisiones que se han tomado por parte del Estado no han sido en beneficio de las personas y tampoco en pro del desarrollo de este país. Podemos ver hoy en día grandes préstamos, grandes administraciones que no han hecho absolutamente nada porque la realidad de Guatemala pueda cambiar. Siento que este periodo tuvo su lado oscuro, pero también fue vital para que el pueblo pudiera conocer el gran poder que tiene de poder ejercer su voz, su voto. Considero que debiéramos de reflexionar un poco y ponernos a pensar en realidad qué queremos para que nuestra realidad cambie, para que el día de mañana nuestra profesión pueda tener para muchos una importancia y que podamos generar un cambio dentro de nuestro medio. Y no es necesario que salgamos a otros países, que vayamos y intentemos hacer cambios en otros lugares. Siento que el lugar de donde venimos es el lugar que merece que nosotros pongamos nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Y creo que este tema para mí fue muy importante porque me ayuda a poder entender que sí se puede realizar algo bueno, pero me ayuda a entender también que para poder hacer un cambio necesitamos llegar a la infraestructura que a su vez ha costado sacar de nuestro país, y es el dominio de grandes organizaciones, grandes familias que quieren el poder de Guatemala. Y siento dentro de mí que
nuestra generación puede cambiar la historia. Espero poder ser partícipe o ver el día de mañana un cambio en nuestro país, y muchas gracias por la oportunidad de poder investigar y poder conocer más acerca de nuestra historia, y el hecho de saber que una persona puede hacer un gran cambio. Gracias. General Romeo Lucas. Fernando Romeo Lucas García fue un terrateniente militar y político guatemalteco. Su familia poseía grandes extensiones de tierra en el área, que desde la década de los 70 se conoce como la Franja Transversal del Norte. Se desempeñó como ministro de la Defensa y coordinador del proyecto de la Franja Transversal del Norte durante el gobierno del general Eugenio García, y luego como presidente de Guatemala del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982, cuando fue depuesto por un golpe de Estado liderado por oficiales jóvenes del ejército que convocaron al general Efraín Recinos al frente de un triunvirato militar integrado también por Horacio Maldonado y Francisco Gordillo. Recibió un país en que la izquierda se había fortalecido y la organización popular, urbana y rural estaban en su apogeo, con miembros de los grupos marxistas, ejércitos guerrilleros de los pobres, Radical y Partido Guatemalteco del Trabajo Moderado, incorporados en las directivas de los principales grupos sindicales y estudiantiles, e incluso en la más alta exposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su gestión, empañada por un fraude electoral, se vio enfrentada con fuertes protestas dirigidas por las organizaciones populares contra las concesiones a empresas internacionales, especialmente para la explotación de petróleo y níquel en la Franja Transversal del Norte, lo que lo obligó a tomar fuertes medidas represivas para desarticular la dirigencia de la oposición y retomar el control del país. La represión dirigida por su gobierno fue de tal magnitud que este estuvo enmarcado por graves denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos, aunque contaba con el apoyo de la administración de los presidentes estadounidenses Jimmy Carter y Ronald Reagan, quienes regían con preocupación el avance de las revoluciones comunistas en El Salvador, Honduras y Nicaragua. En esos años, y por los intereses de sus connacionales en Guatemala. En julio, Romeo Lucas García asumió la presidencia y luego lideró los precios de la canasta básica, lo que de inmediato le ganó el rechazo popular, y luego un aumento a la tarifa del transporte urbano y la huelga de los pilotos del servicio urbano colmaron la paciencia de los ciudadanos, y el rechazo al presidente llegó al máximo. Los conductores decidieron llevar sus unidades a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que por su autonomía era el único lugar fuera de la jurisdicción del Estado en el que podían estar. Osorio Paz era del grupo moderado de la izquierda del Partido Guatemalteco de Trabajo. Decidió recibir a los huelguistas, y de esa forma empezaron
3 meses de interrupciones en el servicio urbano, quedando la universidad identificada como la oposición al gobierno. El 4 de agosto se realizó la primera gran manifestación durante el periodo de Romeo Lucas García. Universitarios y estudiantes de nivel medio acompañaron a los demás sectores del movimiento popular en la conmemoración del primer aniversario de las muertes de Robin García y Aníbal Caballeros. El ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, declaró que si no existía permiso gubernamental, cualquier manifestación sería reprimida. De esa cuenta, al inicio de la marcha, el equipo antimotines de la Policía Nacional rodeó a todos los manifestantes y les lanzó bombas lacrimógenas, por lo que los estudiantes estuvieron forzados a refugiarse en el Paraninfo universitario. De los más de 200 manifestantes que recibieron el auxilio de la Cruz Roja, 31 tuvieron que ser hospitalizados, la mayoría jóvenes de entre 14 y 17 años de edad. La masacre de Pantos y la represión de las protestas urbanas llevaron a los dirigentes universitarios del frente a asumir una actitud más beligerante, con el apoyo urbano y otros grupos aliados al ejército guerrillero de los pobres. A finales de septiembre de 1978, el Consejo Municipal de la ciudad de Guatemala aprobaron un acta en la tarifa del transporte urbano del 5 a 10 centavos para motivar a las empresas a aumentar el salario de sus empleados, así solucionar el conflicto laboral. El gobierno de Romeo Lucas García estaba en crisis. En Nicaragua, el movimiento urbano estaba uniéndose con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El gobierno podía ver la inminente posibilidad que los rebeldes guatemaltecos también aprovecharan la movilización popular en la ciudad. Entonces decidió utilizar el terror estatal para fin la articulación de los rebeldes. A partir de octubre de 1978, el Estado y la extrema derecha señalaron a los líderes estudiantiles intelectuales de la Universidad de San Carlos como los posibles líderes políticos de la oposición. Entonces se comenzaron los ataques de los escuadrones de la muerte. Pocos días después del fin de las protestas, el profesor universitario dirigente de la Democracia Cristiana, René León, sufrió un atentado a tiros en el que resultó muerto su chofer. El martes 17 de octubre, Santiago López Aguilar, director de la Escuela de Orientación Sindical, sobrevivió un atentado. El 18 de octubre, el Ejército Secreto Anticomunista, con un grupo terrorista, publicó una lista negra en la cual amenazó de muerte a 38 personajes claves del movimiento popular. Entre ellos estaban varios universitarios, incluyendo al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Saúl Osorio.
varios decanos de la universidad y el secretario general, Oliverio Castañeda de León. Al iniciarse el año 1979, los escuadrones de la muerte aumentaron su campaña contra la intelectualidad del país, atacando a prestigiosos miembros de la universidad, de la prensa, abogados, médicos y dirigentes políticos de la oposición. El 25 de enero de 1979 fue asesinado Alberto Fuentes, doctor en Ciencias Económicas, diputado del Congreso, dirigente del Partido Socialista Democrático y exministro de Finanzas y Relaciones Exteriores del gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro. El gobierno de Romeo Lucas García impulsó un proyecto de infraestructura y de desarrollo y continuó la estrategia militar de modernizar la economía. Tuvo menos éxito en relación con los cambios económicos que los dos gobiernos anteriores. La década de 1980 es conocida como la década perdida. El primer quinquenio fue caótico para Guatemala y toda Centroamérica. Se redujo el crecimiento económico y hubo un desorden cambiario provocado por el exagerado déficit fiscal financiero financiado por el Banco de Guatemala. Su gobierno tuvo ayuda militar y económica de los Estados Unidos, pese a un embargo del Congreso norteamericano. Entre 1978 y 1980, los Estados Unidos otorgaron $8.5 millones en asistencia militar, principalmente créditos, y aproximadamente $1.8 millones en licencias de exportación para la venta de armas. En 1981, tras tomar posesión en enero la administración del presidente Ronald Reagan, anunció públicamente el envío de $3.2 millones en vehículos y otros suministros militares. El jueves 31 de enero de 1980, el caso de Guatemala atrajo la atención mundial con la quema de la embajada española, en la que 37 personas fueron quemadas vivas. El 23 de marzo de 1982, Lucas García fue depuesto por un golpe de Estado liderado por oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala. En las primeras comunicaciones se indicó que el golpe de Estado militar fue dirigido por un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cuyo objetivo sería acabar con la corrupción. Los sublevados tomaron el control de toda la ciudad de Guatemala y lograron que el general Lucas García se rindiera a los militares y que horas antes habían rodeado el Palacio Nacional.
Compañeros, mucho gusto a los invitados. A mí me tocó hablar acerca de la vida política de Ríos Montt. Pues voy a hablar y voy a dar un breve recorrido acerca de su vida política. Ríos Montt nació el 16 de julio de 1926 en Huehuetenango. Él fue director en la Escuela Politécnica. Él era general cuando presentó su candidatura en elecciones presidenciales de 1974. En el mismo año fundó el Partido Frente Republicano Guatemalteco, FRG. En el año 1974 y 1977, Ríos Montt fue nombrado embajador ante España el 23 de marzo de 1982. Fernando Romero Lucas, quien era presidente en ese tiempo, recibió el golpe de Estado de parte de oficiales medios del Ejército de Guatemala. El objetivo era acabar con la corrupción, donde lograron que el general Romero Lucas García se rindiera ante los militares. La corrupción de antes fue en no reconocer los derechos de un voto popular. Eso es lo más importante, porque mira, robar, tener dinero, tener finca, tener petróleo, tener barcos, tener mujeres por todos lados, eso es un ambiente de perro. El hombre es un perro. Cuando uno cambia de conceptos de vida, se da cuenta que realmente eso es una porquería. El dinero es hasta cierto punto una molestia, se vuelve un esclavo del dinero. La avaricia es un pecado. Las mujeres es una mala cosa porque en lugar de estarse uno realizando como hombre, se realiza como perro. El hecho de tener muchas fincas, en lugar de tener un campo donde extraer la mente, está buscando el hoyo donde enterrarse. Así es que el problema más grave lo tienen ellos mismos, porque robaron mucho, fornicaron mucho, aman mucho el dinero, todos ellos tienen su cosa muy particular y muy especial. Después del golpe de Estado al general Romero Lucas en 1982, el general Efraín Ríos Montt, que en ese momento estaba de baja, fue llamado por el movimiento golpista para que se uniera al equipo gobernante. Al momento de unirse a esta junta, asumió el papel del ministro de Gobernación. Aparte de Ríos Montt, la junta militar estaba conformada por el general Horacio Maldonado y el coronel Fernando Gordillo. En la declaración de los medios de la Junta Militar, ellos dijeron de que no querían más congresos de la República ni ministros de Estado, que su principal proyecto era llegar lo más antes posible a las elecciones generales, cosa que no sucedió ya que días después el general Ríos Montt disolvió la Junta Militar y se autoproclamó jefe de Estado. A partir de marzo de 1982, cuando Ríos Montt llegó al poder, suprimió los escuadrones de la muerte del gobierno anterior. También el Consejo de Estado inició un debate político en el que participaron el 30% de los consejeros mayas, entre ellos un Ixil, en el que se propuso una total apertura política. El antiguo Consejo Electoral, en el que los partidos políticos eran juez y parte, se transformó en el Tribunal Supremo Electoral. Durante su gobierno se crearon las patrullas de autodefensa civil, la PAC. En 1985 llegó a tener aproximadamente 500,000 patrulleros en todo el país a favor de su mismo gobierno, aparentemente con la finalidad de involucrar a la población civil. Teóricamente era proteger a las comunidades de las guerrillas, de los poderes que eran las organizaciones de los pueblos. Para que los guatemaltecos guerrilleros pudieran tener una libre participación política, Ríos Montt dio una amnistía. Esta amnistía la tomaron más de 15,000 guatemaltecos. Todo esto vino a abrir un cauce político de izquierda denegado desde 1954. El 30 de junio de 1982, Ríos Montt dio un discurso titulado "Estamos dispuestos a que reine la honestidad y la justicia", en el que se habló generalmente de que el gobierno se estaba dando cuenta de que muchos guatemaltecos, por miedo de ser asesinados, no habían tomado la amnistía que Ríos Montt había dado, que era porque los camaradas comunistas se habían declarado enemigos de estas poblaciones. Por esta razón era que el gobierno iba a combatir a la subversión por los medios que quisieran, pero que lo iban a hacer con juicios abiertos, completamente justos y a la vez con rigor.
Esto trajo a la creación de los tribunales de foro especial, que cumplirían con este propósito, y en ese mismo discurso se declaró que a partir de ese momento había pena de muerte por fusilamiento a cualquier persona que secuestrara, provocara incendios, atacara y dañara las instalaciones de defensa. Finalmente anunció que a partir del 1 de julio de 1982 quedaba establecido en todo el país un estado de sitio y que iba a movilizar tropas para combatir la subversión para iniciar en ese momento la llamada batalla final. Los tribunales de foro especial, que eran dirigidos por funcionarios desconocidos, civiles o militares, que fueron nombrados por el mismo presidente, juzgaron y condenaron de manera drástica y rápida, de modo paralelo al organismo judicial, a más de 500 personas culpadas de pretender violentar a las instituciones jurídicas, políticas, económicas y sociales del país. El 7 de febrero de 1987 se fusionaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. En 1985, el tamaño de los efectivos de guerrilleros eran de 1 millón, o sea que detrás de cada guerrillero habían 10 personas apoyándolos. En el gobierno de Ríos Montt se efectuaron distintos ataques. El 23 de abril de 1982, el objetivo era la carretera de acceso a la cabecera de Huehuetenango. Se incendiaron y atravesaron autobuses en las carreteras, el punto que, según estimaciones de la prensa local, más del 60% del transporte que en ese departamento estuvo paralizado. El 5 de julio de 1982, en el puente San Juan, que se encuentra en la cabecera interamericana, a la altura del kilómetro 280. Destruyeron el puente que se interrumpió el tránsito de Guatemala hacia México. En el 26 de agosto de 1982, en Huehuetenango, en el municipio de Aguacatán, aldea de Pajuil, los patrulleros fueron desaparecidos, fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. El 25 de junio de 1982, en la finca El Matasano, El Quetzal, la finca Panorama, en San Rafael, Pie de la Cuesta, la finca Carolina y la finca Platanillo en el Tumbador San Marcos. Estas fincas fueron incendiadas por colaborar con el ejército. Otro ejemplo de todas las crueles barbaries cometidas por el ejército guatemalteco, lideradas por Efraín Ríos Montt, fue durante el conflicto armado, fue los hechos de la masacre de las 2 R's, que ocurrieron durante el 6 y el 8 de diciembre de 1982, cuando miembros de la Fuerza Especial Caibil ingresaron al parcelamiento campesino de las 2 R's, acompañados de un pelotón de aproximadamente 40 militares. En este sometieron a los pobladores a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. También varias mujeres en las que estaban incluidas niñas y adolescentes, fueron violadas repetidamente. Finalmente, todas estas víctimas fueron ejecutadas y arrojadas a un pozo. El conflicto armado interno alcanzó su máxima cuota de violencia en este periodo presidencial, que duró entre los años 1982 y 1983. Este nuevo dictador era ferviente ministro de una iglesia evangélico-pentecostal. También implantó un gobierno cantreste puro y duro, que suprimió el anterior régimen reaccionario de corte cívico-militar y traía ímpetus de transformación nacional. Convencido de su misión político-religiosa, Ríos Montt dotó al terrorismo de Estado, que estaba bien presente desde mucho antes del golpe de 1982. Este tenía un carácter sistemático que, al hacerlo parte integral de un plan global de reorganización del país, este supuso la militarización del campo por el ejército y las patrullas de autodefensa civil creadas por Ríos Montt. Todo esto se tradujo a una matanza generalizada y sin restricciones legales, en lo que los más afectados fueron los campesinos mayas, a los que supuestamente se venían a liberar.
un mínimo de 10.000 ejecutados extrajudiciales, decenas de grandes masacres, centenares de aldeas arrasadas y más de 100.000 refugiados fueron el estremecedor balance de los planes y operaciones, ejemplo insuperable de las tácticas de tierra quemada ejecutadas por el fanático gobernante de facto. En junio de 1983, Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado ejecutado por el general Mejía Victores, que en ese momento era su ministro de Defensa. En 1999, en Guatemala, la guatemalteca Rigoberta Menchú presentó cargos de torturas, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra Ríos Montt. En septiembre del año 2005, la Constitucional de España dictó que el Tribunal Español podía juzgar aquellos casos de crimen contra la humanidad. Y en abril del 2014 se reabre nuevamente el juicio contra Ríos Montt. Lastimosamente, sin poder haber sido juzgado, muere en la capital de Guatemala el 1 de abril del 2018. Ríos Montt es considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares de Centroamérica. Fue juzgado y fue encontrado culpable en Guatemala por genocidio. Sin embargo, la sentencia fue anulada por fallos durante el procedimiento del juicio, mismo que no pudo ser concluido debido a su muerte. Óscar Humberto Mejía Victores nace en la capital de la República de Guatemala el 9 de diciembre de 1930. Él es hijo de Juan José Mejía y de Alejandra Victores. Él, desde muy pequeño, tenía deseos por ser parte de las filas militares, así que al cumplir la mayoría de edad, en 1948, se enlista en la Escuela Politécnica para empezar sus estudios y tener conocimientos de... Él se gradúa en 1954 y empieza a obtener el deseo por ser algún día el general de la República de Guatemala. El general Óscar Humberto Mejía Victores era parte del ejército de Guatemala. Esta persona llega a ser jefe de Estado el 8 de agosto de 1983, después de que hubieran ciertos cambios en las cúpulas militares, derrocando a Efraín Ríos Montt, una persona que llevaba en el poder aproximadamente 1 año con 5 meses. Óscar Humberto Mejía Victores detestaba una palabra, una en general. Esta palabra era la palabra violencia. Él trataba a toda costa de evitarla. Sin embargo, y lastimosamente nos encontrábamos durante el conflicto armado interno y se veían demasiadas masacres. Una de las masacres más emblemáticas de esos años, específicamente el 8 de noviembre de 1983, fue la de el sacerdote Francisco Augusto Ramírez Monasterio, cuyo cadáver se encuentra en el anillo periférico de la zona 3 de la ciudad capital, con varios golpes, con muchísimas señales de que esta persona había sido masacrada. Esto solo le dio ánimo a Óscar Humberto Mejía Victores para años más tarde hacer un decreto. 10 de enero de 1986, Mejía Victores emite el decreto 8-86, que se trataba de una amnistía general para todos los responsables o acusados de delitos políticos y comunes relacionados cometidos desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 14 de enero de 1986. Bajo el régimen de Óscar Humberto Mejía Victores empezaron a haber cambios en Guatemala. Uno de ellos fue que se llevaron a cabo las primeras votaciones a nivel nacional. Eso acercó al país a la democracia. Empezó a haber la democratización, algo que anteriormente no se había podido dar, ya que siempre habían conflictos y habían muchos cambios ediles por parte del ejército de Guatemala. Uno de los datos más importantes fue la nueva constitución durante el gobierno de Óscar Humberto Mejía Victores. Él convocó a una asamblea nacional constituyente para la redacción de la Constitución Política de la República de Guatemala en 1984. Un año después, en 1985, fue entregado al territorio guatemalteco.
A todos los guatemaltecos se les fue entregada la nueva Carta Magna y al Estatuto Fundamental del Gobierno proclamado en 1980. También se llevaron las primeras elecciones durante el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores. Él convoca solamente a civiles para ser parte de las elecciones en 1985, para poder acabar con el mandatorio de todos aquellos militares que habían estado anteriormente, para poder cambiar, para poder erradicar el cambio, para que también los civiles tuvieran oportunidad de ser. La persona que gana las elecciones fue el demócrata cristiano Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Fue la persona a la que le dieron el cargo en 1986 y asimismo pues dio por finalizada la época de Óscar Humberto Mejía Víctores. Años más tarde pues salió del ejército y se jubiló. También le puso fin a todo aquello que lo acercaba a la política.